Hola, soy Kent Dobson. En verdad quiero entender la vida y la época de Jesús. Quiero saber quién era y por qué tuvo un impacto tan grande en la historia. Acompáñenme en un viaje para descubrirlo. A fin de descubrir la diferencia entre los hechos y la ficción, conoceré a los arqueólogos, eruditos y hombres de fe más importantes del mundo. Los antiguos evangelios han sido puestos en entredicho y otros nuevos han sido encontrados. En lo que respecta a la vida de Jesús de Nazaret, ¿qué es realidad y qué es mito? Jesús ha dominado 2000 años de historia occidental. Millones de personas le han dedicado sus vidas. En su nombre se han librado guerras. Pero en realidad, ¿quién era este hombre? Esta es mi búsqueda de la verdad. Soy historiador y profesor bíblico. Y hoy me dirijo hacia Belén. Verán, de niño oí decir que los 4 evangelios del Nuevo Testamento nos decían todo lo que necesitábamos saber sobre Jesús y que contenían la verdad del evangelio. Pero a medida que estudiaba la historia antigua de mi fe, empecé a formularme preguntas reales. Y en mi opinión, el misterio comienza con el nacimiento de Jesús. Ahora nos encontramos en Belén. Hemos cruzado hacia Cisjordania. Es como si hubiéramos llegado a otro país, con una frontera, un muro y una cerca. Esta es la realidad de la Tierra Santa. Belén es hoy en día una bulliciosa ciudad palestina. Pero hace 2000 años era un pequeño pueblo bajo la sombra del Imperio Romano. En el año 200 a.C., Roma comenzó a expandirse más allá de Italia, y con el tiempo llegaría a dominar todo el Mediterráneo. Para la época en que Jesús nació, el imperio estaba empezando a controlar la antigua tierra de Israel. Imagínense la historia del nacimiento. Jesús en un pesebre, María y José, los Reyes Magos, Herodes. Al parecer, todo ocurrió aquí. ¿En serio? De acuerdo con los evangelios de Mateo y Lucas, Jesús nació en Belén. Según Lucas, José y María se vieron obligados a abandonar su hogar en Nazaret y a trasladarse hacia el sur a fin de registrarse en un censo de bienes, debido a que José era oriundo de Belén. Muchos de los eruditos bíblicos más importantes del mundo cuestionan esta parte de la historia, entre ellos el sacerdote dominico Jerome Murphy O'Connor. ¿Por qué cree que el censo no ocurrió? Conocemos, por ejemplo, las normas de los censos romanos de Egipto, y todas estipulan lo que uno esperaría, que todos permanecieran en sus hogares. Claro, ¿para qué viajar para censarse? Uno se puede censar donde vive y trabaja. Además, con el trastorno económico era totalmente imposible. Y por la fecha en la que, según Lucas Quirino, condujo el censo, sí se hizo aquí un censo, pero fue mucho después. Quizás 10 años más tarde. Y sin el censo, la familia sagrada ni siquiera tenía razón para estar en Belén. Permítanme decirles algo. Esta nación crea un conflicto real para quien, como yo, fue criado con estas tradiciones. La Iglesia de la Natividad se erige sobre el mismo lugar en el que, según la tradición, Jesús nació. La escena del pesebre que vemos, representada todos los años durante la Navidad, ocurrió supuestamente justo aquí. Ahora no estoy tan seguro. Una de las personas que ha cuestionado seriamente toda la historia del nacimiento es el famoso historiador bíblico John Dominic Crossan. ¿Cree que el nacimiento fue un hecho histórico? No creo que el nacimiento sea un hecho histórico, ni que el Evangelio de Mateo, ni el de Lucas. Todos los detalles son muy diferentes, los combinamos en nuestros pesebres, pero son distintos. Considero que cada versión es más parábola que historia. ¿No cree que haya sucedido? No. Por ejemplo, Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Herodes asesina a los niños, al igual que lo hizo el faraón en el Éxodo.
Es una parábola poderosa, pero no es un hecho histórico. John Dominic Crossan me recuerda una historia que todos hemos escuchado al menos una vez. Los Reyes Magos, provenientes del este, predicen el nacimiento del Mesías y le dicen al perverso rey Herodes que ha nacido el verdadero líder del pueblo judío. Entonces Herodes ordena el asesinato de todos los recién nacidos de Belén, en lo que se conoce como la matanza de los inocentes. John Dominic tampoco cree que este sea un hecho histórico, pero es un hombre de fe, por lo que le pregunto si se le dificulta lidiar con el conflicto entre los hechos y la fe. ¿Es difícil vivir en este conflicto? En mi opinión, se trata del conflicto de la vida. Sí. Supongo que debo confesar que nunca me pareció difícil, sino emocionante. Uno de los personajes de la historia del nacimiento que me causa fascinación es el rey Herodes el Grande. Y no hay duda de que haya existido. Era el rey judío de la provincia de Judea en la época del nacimiento de Jesús. Durante su reinado, Judea fue devorada lentamente por el Imperio Romano. ¿Cómo sé que existió? Porque su nombre aparece en todos los libros de historia, y las ruinas de sus construcciones están por todo el Israel de la actualidad. Quiero encontrar la verdad que hay detrás de este famoso villano y su relación con Jesús. El mejor lugar para encontrarla se llama Cesarea. Cesarea es la ciudad portuaria que Herodes diseñó y erigió desde cero, justo antes del nacimiento de Jesús. Se trataba de una verdadera obra maestra, el puerto más grande del Imperio Romano. Herodes intentó construir una pequeña Roma dentro de Israel. Miren estas columnas de mármol. Esta es de Turquía, esta de Italia, esta de Grecia, y esta enorme columna proviene de Asuán, en Egipto. Fue traída hasta acá por Herodes el Grande. Con solo observar la cantería de Cesarea, sabemos cuán internacional y poderoso era Herodes. Pero Herodes era en realidad tan siniestro como sugiere la Biblia. Para averiguar más, me reúno con la historiadora Sarah Aronson. Creo que para la figura de Herodes necesitamos un psicólogo y no un historiador. Conocemos los hechos y son terribles. Asesinó a la esposa que más amaba, estranguló y ahogó en una piscina a los 2 hijos que ella le dio y podría contarle muchas atrocidades. Pero creo que sus otras características deberían adjudicarle un mejor lugar en la historia. Deme un ejemplo. Pues creo que fue uno de los más grandes constructores. Introdujo características romanas en el paisaje. Como hombre de Estado, se le puede comparar con los más grandes reyes de Judea que gobernaron 1000 años antes que él. Fue el verdadero rey de los judíos. Así que Herodes fue tanto un monstruo como un rey brillante. Pero la verdad es que quizá nunca haya oído hablar de nadie llamado Jesús.